Bueno, pues como ya lo mencionaron, el título de esta presentación es Discapacidad, Familia y Cuidado. Y para empezar quisiera explicarles un poco como la conexión que hago yo con estas tres temáticas y transparentar y un poco decir desde dónde es que yo voy a abordar hoy el tema de discapacidad, familia y cuidados, que si bien se podría esperar por el título que a lo mejor iba a dar como alguna estrategia de intervención o el abordaje en términos psicológicos, eh, por mi experiencia en el ámbito de la terapia familiar, en un momento lo consideré como viable, pero dado que hoy me encuentro en la elaboración de la discusión en mi tesis, a partir de estas discusiones entre o esta poner a discutir la literatura con lo que emergió a partir de la tesis, me pareció muy relevante abordar los cuidados a partir de cómo se vuelve el cuidado relevante para mí como profesional de salud, pero también como investigadora, ¿no? Y cómo a través de las narrativas de jóvenes mi perspectiva, ¿no?, cambia un tanto en la necesidad de visibilizar ciertos aspectos en torno al cuidado. Entonces, bueno, no voy a explicar mi tesis ni voy a abordar ampliamente mi tesis, pero sí quiero visibilizar desde dónde es que parten como estas reflexiones en torno al cuidado, que es un poco lo que voy a compartir aquí, porque me parece que cuando estamos en el ámbito de profesional o cuando estamos en el ámbito, ya sea en la práctica clínica o en la investigación, como es mi caso, generalmente tendemos a presentar como aspectos muy estructurados, ¿no? Aspectos que van sobre nuestras áreas de especialidad, pero me parece importante también cuestionar nuestras propias áreas de especialidad, ¿no? Y que es un poco lo que ha sucedido conmigo a partir de la tesis de doctorado. Y entonces, bueno, mi tesis de doctorado se tituló Narrativas de vida de jóvenes con distrofia muscular de Duchenne, y el abordaje o el referente teórico de esta investigación fue una perspectiva socioconstruccionista desde la propuesta de Gergen, desde la cual nos habla de que la realidad se construye en un colectivo social, es decir, que nosotros como personas nos relacionamos en diferentes contextos y con diferentes personas, y de alguna manera la interacción que tenemos con estas personas se traduce como en maneras de entender el mundo, en maneras de entender qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Y por ello, para mí era importante saber cómo personas que viven con una condición de salud, distrofia muscular de Duchenne en este caso, que si bien no es una condición de discapacidad en sí, es una condición de salud que deriva en una discapacidad motriz progresiva, y que por eso se retomó el tema de la discapacidad. Como parte de mi experiencia en el ámbito del trabajo de familias con discapacidad o estar colaborando con ellos en un proceso psicoterapéutico, algo esencial era trabajar con las familias para que el tema de discapacidad fuera un eje central en la familia, ¿no? Y a partir de eso, para mí se vuelve relevante estudiar más allá de la familia y más allá del ámbito médico, sino dar cuenta de cómo las propias personas, en este caso con distrofia muscular, por eso realicé una investigación narrativa. Y un tanto también lo que aquí voy a presentar está en esos términos, ¿no? Como a partir de la experiencia de vida de una persona se vuelven relevantes ciertas temáticas, y obviamente a partir o a lo largo de la tesis hay muchos otros temas importantes, como la importancia de cómo se necesita el diagnóstico, ¿no? La importancia de los malos tratos, burlas, discriminación, ¿no?, para acceder al ámbito de la educación, como a muchos niveles, pero algo que voy a resaltar, digamos aquí, tiene que ver con los cuidados. Y yo menciono aquí los modelos de la discapacidad porque, dada mi perspectiva o el referente teórico construccionista, yo asumo que la manera en que
las personas viven su vida y dan cuenta de ella, de alguna manera van a estar permeadas por lo que ha sido validado como, por lo que ha sido validado en su contexto en términos de qué es la discapacidad, cómo vive una persona con discapacidad, y que a partir de ahí se va construyendo como cierta línea de vida, ¿no? Entonces, se vuelven importantes los modelos de la discapacidad como posibles explicaciones que dan sentido a las zonas, como posibles construcciones sociales que de alguna manera delinean cómo las personas van viviendo su vida, pero no solo para las personas, sino también para quienes estamos, quienes compartimos con las personas con discapacidad, para quienes somos familiares de personas con discapacidad y para quienes trabajamos en el ámbito profesional, ¿no? Educativo, práctica clínica, en el ámbito médico, con personas con discapacidad. Entonces, son sumamente relevantes para mí. Y en específico, voy a tratar de dar cuenta cómo a través de la revisión de la literatura ciertas temáticas se vuelven importantes en torno al cuidado y a través de las para supervisores. Director. Bueno. Más que tips, más que aspectos en la intervención en el ámbito de la psicoterapia o en el ámbito de la familia de discapacidad, voy a tratar de reflejar un tanto como el proceso en este abordaje y que de alguna manera nos invita a reflexionar en cómo cada uno de nosotros nos posicionamos, ¿no? Como persona, en la sociedad, pues en el ámbito en que nos involucre en esta temática y si no nos involucra también. Entonces, bueno, para ello voy a explicar brevemente los modelos de la discapacidad, entendidas, como les decía, como construcciones sociales de la discapacidad que de alguna manera delinean las formas de vida, las formas de entender, pero también las formas de abordar estas temáticas. Entonces, en primera instancia, yo voy a mencionar los modelos de manera secuencial, pero estos modelos no surgieron o no emergieron de esta manera, sino todos se mantienen vigentes en la actualidad, pero es cierto que cuando emerge uno, trata de amplificar la visión que le antecede, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunas explicaciones a lo largo de la historia de la discapacidad y que de alguna manera pueden matizar la manera de entender esta temática. Entonces, bueno, el modelo de prescindencia nos habla de que la vida de las personas, se prescindía de la vida de las personas con discapacidad porque se pensaba que no aportaban nada a la sociedad, que representaban una carga, pero además que la discapacidad era causada como consecuencia de un embrujo, como consecuencia de un castigo divino, y entonces lo que sucedía, o las prácticas que sucedían en torno a la discapacidad, era que cuando nacía un niño o niña con discapacidad, lo que se eliminaba a través de la muerte para evitar que crecieran personas débiles, personas deficientes, y entonces dentro del modelo de prescindencia hay un submodelo que se llama eugenésico y que tiene que ver con eso, con eliminar a las personas que tenían algún defecto por nacimiento, principalmente aludían a deformaciones físicas y así los llamaban, ¿no? Y cuando se les permitía vivir, eran ubicados en lugares afuera de la sociedad, ¿no? Se les asignaba una nodriza para que los alimentara y pudieran vivir, pero no se consideraban como parte de la sociedad. Y se referían a las personas con discapacidad como personas embrujadas, como personas que tenían una maldición o personas malditas, como personas que eran imperfectas, que eran débiles, que eran dependientes. Posteriormente, alrededor de 1900, surge el modelo médico, el cual mantiene su predominancia desde entonces hasta ahora, ¿no? Es el que en mayor medida podemos encontrar su presencia,
Y el modelo médico se distingue del eugenésico porque desde esta perspectiva se habla de que la discapacidad no tiene una causa sobrenatural o es producto de un castigo divino, sino que es producto de una falla biológica y por tanto ya no era preciso que se llevara a las personas con discapacidad a lugares alejados que fueran eliminados porque se asumía que las personas con discapacidad, mientras se les rehabilitara, mientras se les curara, mientras se establecieran tratamientos individualizados para curarlos o para procurar que funcionaran de una manera normal, es decir, como la mayoría normativa, podían permanecer dentro de la sociedad, ¿no? Porque finalmente, una vez curados o una vez rehabilitados, podían aportar a la sociedad. Entonces, lo que busca el modelo médico es, en la medida de lo posible, restaurar la normalidad, ¿no? Entendiendo esto como un funcionamiento donde la mayoría de las personas se ubican, ¿no? Que sí puede caminar, puede hablar, ¿no? Y entonces se referían a las personas con discapacidad como personas enfermas, como desviados, ¿no? De la normalidad, como minusválidos, como deficientes, como discapacitados. Y el modelo, posteriormente, emerge el modelo social, el cual es una crítica a estos modelos antecedentes y nos, digamos que cuestiona que las personas con discapacidad sean tratadas como personas de segunda clase, y algo importante a resaltar aquí es que son las propias personas con discapacidad quienes visibilizan esta discriminación, esta estigmatización, y entonces se genera un movimiento, ¿no? Aparece un movimiento social que se llama Movimiento de Vida Independiente en Estados Unidos, y prácticamente lo que buscan visibilizar es que las personas con discapacidad se encuentran en una desventaja social, ¿no? Para participar en la esfera pública, y de ahí surge un lema muy importante que se llama nada de nosotros y nosotros, ¿no? Que alude a esta frase, pues. Y entonces se vuelve importante el concepto de inclusión, en donde se piensa que es necesario que estos espacios de las mayorías normativas, donde no están pensados para las necesidades de todos, sino para la mayoría de las personas, permita la inclusión de estas minorías. En ese modelo se habla de las personas con discapacidad como minorías. Y entonces se refieren aquí ya a las personas con discapacidad como persona con discapacidad o persona discapacitada, pero es importante visibilizar que aquí sí ya está como un eje fundamental la persona, ¿no? A diferencia de los previos donde tiene que ver con, ni siquiera señalan a la persona, ¿no? Sino la situación o ya sea la condición de salud o la condición de vida que consideran que tiene que ver con un grupo. Y posteriormente emerge en el ámbito de la salud el modelo biopsicosocial, que fue propuesto en el 2001 por la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, y es propuesto en la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad, y lo que trata es de integrar el modelo médico y el modelo social, es decir, que a través de una condición de salud, determinar cuál es el órgano afectado o cuál es la enfermedad que se tiene, qué implicaciones tiene en términos de funcionamiento y cuánto se ve afectada o no su participación o la realización de sus actividades en la vida cotidiana. Entonces, evalúa a partir de componentes, pero finalmente, aunque considera aspectos sociales, ¿no? O aspectos de la vida social de las personas con discapacidad, finalmente predomina una perspectiva médica, dado que para determinar si existe discapacidad o no es a partir de una condición de salud. Entonces, lo que aquí cuando se refieren a las personas con discapacidad es que la persona puede tener un déficit de funcionamiento, una limitación en la actividad o una restricción en la participación. Y después surge en el 2005 un modelo que ha sido el llamado de diversidad funcional, y
tiene su origen en el modelo social, o tiene una gran influencia al modelo social en el modelo de diversidad funcional, pero en el modelo de diversidad funcional se hace indispensable nombrar de una manera distinta a la discapacidad, es decir, que la discapacidad en su propia, sí, en la propia palabra de discapacidad alude a la no capacidad, y por ello es preciso que se encuentren diferentes maneras de referirnos a las personas con discapacidad, porque lo que señala el modelo de diversidad es que la discapacidad debe ser considerada como parte de la diversidad, y que entonces la diversidad es inherente al ser humano, y que la discapacidad debe considerarse más que como un déficit, como una carencia, sino como algo que enriquece a la sociedad en general, ¿no? Entonces, la manera de referirse a las personas con discapacidad es persona con diversidad funcional, o mujer o hombre con diversidad funcional. Y posteriormente el modelo social de derechos humanos, que comparte muchas de las premisas del modelo social, es decir, visibilizar las desventajas y las barreras sociales a las que se enfrentan las personas con discapacidad para su participación en diferentes esferas y ámbitos de la vida. Pero, a diferencia del modelo social, es que en el modelo social todo quedaba en un ámbito de la aspiración, es decir, se visibilizaban, y eso era importante, pero los estados no estaban obligados a generar estrategias o políticas que posibilitaran que las personas pudieran acceder a sus derechos, ¿no? Entonces, el modelo de derechos humanos, su carácter es vinculante, ¿no? A partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, que ya los estados que firmaron o ratificaron esa convención adquieren obligaciones en estos términos, y entonces se requiere que tomen medidas. Y bueno, pues aquí se habla de personas con discapacidad. Y lo que podemos ver a lo largo de esta evolución, o algunas concepciones a lo largo de la historia, o maneras de explicar y entender la discapacidad, es que algo que está presente en todos es la valoración que se hace de la normalidad y la valoración que se hace de la diferencia. Que a medida que los modelos están más en la antigüedad, tiende a tenerse un valor más positivo con respecto a la normalidad, y tiende a rechazarse lo que es distinto, lo que no está dentro de lo que ha sido legitimado como válido, y dentro de y a medida que están más cercanos a la actualidad, pues la diferencia tiende a ser más valorada, ¿no? Y se tiende a cuestionar la normalidad como un único referente, como forma de vida, y como únicos aspectos a considerar. Y bueno, esta manera de entender la discapacidad me parece importante. Obviamente hay muchos más modelos, pero yo solo retomé estos en mi tesis, y me han sido útiles para reflexionar en torno a cuáles son los modelos que suelen matizar la literatura en el abordaje de la distrofia muscular de Duchenne, también la literatura en el ámbito de la discapacidad, pero principalmente ahorita me voy a enfocar en términos de cómo esto que se ha generado en el ámbito de la literatura se vincula con el cuidado, y de alguna manera con ciertas premisas de algunos modelos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de la literatura de la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Se habla de la pertinencia de un diagnóstico y un tratamiento de un médico especializado, como principal aporte, como principal interés de quienes investigan, como principal interés de que tú programas una sesión. Como principal interés de quienes están en contacto con las personas que viven con esta condición de salud. ¿Y por qué se vuelve importante el diagnóstico y tratamiento? Porque, bueno, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad de carácter hereditario, en donde hay una alteración en la codificación de una proteína que es la distrofina, y entonces esta proteína es la encargada de dar fuerza
muscular, más bien de la fuerza muscular pues, en todos los músculos, y cuando hay una ausencia de esta proteína, lo que se genera es una debilidad muscular. Por ello está muy vinculada con la discapacidad motriz, porque a medida, los síntomas se presentan alrededor de los 3 años, pero digamos que existe mucha dificultad para ser diagnosticada. Por ello, desde la literatura se evidencia la necesidad de generar conocimiento en torno a. Pero pareciera que entonces lo prioritario en la vida de las personas o a lo largo de la vida de las personas con distrofia muscular de Duchenne y con esta condición de discapacidad progresiva es que únicamente se requiere el manejo de la enfermedad a lo largo de todas las fases, porque dado que esta enfermedad es progresiva, se van presentando mayores complicaciones en el ámbito de la salud, ¿no? Como cardiomiopatías o afectaciones pulmonares que suelen ser las causas de fallecimiento, y entonces en lo que se enfocan es en tratar de disminuir el riesgo de fallecer a temprana edad y de prolongar la aparición de estos síntomas, ¿no? Eso principalmente cuando tú buscas literatura en torno a la distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Como esta generación de conocimiento pertinente para el cuidado y el manejo de la enfermedad para los profesionales de salud, pero también como de lo que deben informar con respecto a los familiares de qué deben hacer, ¿no? A lo largo de las diferentes etapas. Y cuando hablamos de literatura que va más allá de la perspectiva médica, digamos como más desde una perspectiva psicosocial, sobre todo en países desarrollados, ¿no? Si se habla de, o se visibilizan aspectos que no solo competen al manejo de la enfermedad en la propia persona o el tratamiento individualizado, sino que tienen que ver con el desgaste que implica para los familiares, ¿no? Que existe una afectación en la calidad de vida de quien cuida, pero que además son las madres, ¿no? Las que fungen como principales cuidadoras, y que las madres son las encargadas de proveer cuidados que van desde el aseo, la higiene, que van en términos de como presentan problemas pulmonares, sobre todo ya en las últimas etapas de la enfermedad, algo que sucede es que requieren el uso de un ventilador, ¿no? Y entonces parte de los estudios han visibilizado que las madres son las encargadas de mantener funcionando estos ventiladores, por lo tanto el desgaste para ellas es mayor, ¿no? Y entonces, a partir de la revisión de la literatura, vemos que el gran predominio tiene que ver con un modelo médico, con una actitud paternalista por parte de los profesionales de salud, donde lo que importa es lo que diga los especialistas, es decir, personas que están en interacción constante en la atención en la distrofia muscular de Duchenne, sobre todo genetistas, rehabilitadores físicos, nutriólogos, ¿no? Y entonces, a partir de esta mirada, se da poco lugar a la perspectiva de quienes viven en el día a día con estas situaciones de vida, ¿no? Y el modelo biopsicosocial, que de alguna manera sí contempla otros aspectos que tienen que ver con la afectación no solo de la persona que tiene la enfermedad, sino de las personas que están a su alrededor, entre ellos la familia, es importante, pero digamos que de alguna manera se sigue visibilizando que lo primordial es el cuidado de la salud en términos de la persona con el diagnóstico de la enfermedad o con la discapacidad motriz, ¿no? Progresiva. Y digamos que parte de los estudios que van también enfocados en los familiares es como enfocados en generar herramientas para que los familiares puedan favorecer su calidad de vida, pero entonces como dan cuenta de las diferentes situaciones a las que se van a afrontar a su vida, y entonces como de alguna manera, o lo que quiero enfatizar aquí es que siguen responsabilizando, ¿no?, a los familiares como los proveedores de cuidado, y entonces sin ir más allá de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, ¿no? De alguna manera se sigue enfatizando el ámbito de la salud
en términos de una responsabilidad de la familia. Y a partir o lo que me lleva a reflexionar en torno a, es a partir de las narrativas de 4 jóvenes, ¿no? En contrastar un poco lo que dice la literatura con lo que dicen, digamos, estos 4 jóvenes en su manera de relatar su vida. Aquí tuve un dilema entre si presentaba una historia y a partir de ahí reflexionábamos en torno a, o si presentar como ejes que nos permitieran visibilizar la complejidad de cada situación de cada persona, pero que al mismo tiempo, al estar en un contexto social en el que las posibilidades de cuidado son restringidas y atribuidas a la familia, pues de alguna manera también comparten ciertas perspectivas que son importantes de visibilizar. Entonces, bueno, a partir de, les voy a explicar como intentando dar una reseña o una síntesis biográfica de cada uno de los jóvenes, para después entonces contextualizar algunas preguntas que considero que es importante que como profesionales las tengamos todos presentes. Pero bueno, pues ya se las mencionaré ahorita, más adelante. Entonces, bueno, Felipe es un joven de 22 años, a él le gusta dibujar, le gusta escribir canciones de rap y le gusta hacer graffiti. Es soltero, es el hijo mayor de 5 y vive con sus padres y hermanos menores en una zona de difícil acceso, ¿no? Para aproximarte a la casa de Felipe es necesario pasar por una vereda de terracería donde la zona no es habitada y tienes que llegar a la zona habitada, pero es a través de una vereda y una pendiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay transporte público. Y bueno, la familia de Felipe no cuenta con un auto, ¿no? Y entonces requieren del uso de taxi para transportarse o desplazarse al exterior del hogar. Y bueno, Felipe únicamente puede desplazarse a través de la ayuda de su mamá y solo dentro de su habitación y la sala, dado que el lugar donde vive es una pendiente y usa la silla de ruedas, entonces no le es factible tan solo salir afuera de su casa, ¿no? Y bueno, el padre de Felipe es albañil, su madre se dedica al hogar y es la principal cuidadora tanto de Felipe como de sus hermanos menores. Felipe fue diagnosticado con distrofia muscular a los 8 años, pero sus síntomas iniciaron alrededor de los 3, sin embargo, fue a través de la escuela, es derivado a una institución de gobierno donde le dan terapias físicas, pero sin saber el diagnóstico, ¿no? A la edad de 10 años requiere el uso de silla de ruedas y él comienza su tratamiento formal en tratamiento especializado a los 17 años, de manera que cuando yo lo entrevisto, llevaba 6 años de tratamiento. Es considerado un caso de novo, dado que no hay antecedentes familiares con la enfermedad. Es el primer caso que se presenta. Y bueno, Felipe únicamente estudió hasta la secundaria, porque, digo hasta, no porque debiera estudiar más, ¿no? Sino porque para él era importante estudiar o continuar con sus estudios, pero dado que su mamá era la principal proveedora de cuidados, tanto para él como para sus hermanos, él decidió ya no continuar porque él decía, para que yo continúe con mis estudios necesito que mi mamá esté conmigo, que mi mamá vaya conmigo, porque todo en ese entonces, cuando él iba a concluir la secundaria, señala que ya su movilidad era muy reducida y que necesitaba del apoyo de su mamá, ¿no? Ahora voy a explicarles un poco como el contexto de Jorge. Jorge es un joven de 21 años. Él, cuando yo lo entrevisté, estudiaba en el CAED y estudiaba en una escuela de idiomas que estaba al frente de su casa. Jorge es soltero, es el hijo menor de 2, pero únicamente vive con sus padres. Su hermano mayor ya vivía en otro lugar. Y el padre de Jorge era chofer particular y su madre se dedicaba, anterior a dedicarse completamente al cuidado de Jorge, ella trabajaba en un banco, pero a medida que se vuelve la principal cuidadora de Jorge, ella
busca una manera de tener ingresos y realiza comida para banquetes y poder dedicarse de manera completa a cuidar a Jorge. Viven al sur de la Ciudad de México. Ahí sí hay posibilidad de movilidad al exterior. De hecho, la madre de Jorge es la que lo lleva a la escuela, ¿no? Al caer, pero no solo lo lleva, sino lo espera ahí mientras él toma sus clases, ¿no? De manera que también se vuelve una actividad de Claudia, que es su mamá, el acudir a la escuela, ¿no? Jorge es diagnosticado a los 6 años, a diferencia de los otros chicos. La enfermedad de Jorge es de carácter hereditario, ya que ya contaban con antecedentes familiares con esta enfermedad, y eso posibilita que de alguna manera el impacto para Jorge con respecto a la enfermedad no sea tan fuerte, ¿no? Pero, digamos, posibilita que tenga otros recursos. Entonces, bueno, Jorge usa silla de ruedas o requiere el uso de silla de ruedas alrededor de los 8 años y lleva 10 años en tratamiento. Y bueno, Jorge se ha mudado por condiciones laborales tanto de su papá como de su mamá, se ha mudado a diferentes estados de la República y eso ha posibilitado que haya conocido diferentes tratamientos, ¿no? Estuvo en Guadalajara, en Mérida y Ciudad de México y Estado de México recibiendo tratamiento, ¿no? En un centro especializado. Y bueno, Jorge pues estudió hasta el bachillerato. Ale es un joven de 20 años que le gusta cantar, le gusta predicar. Él acude a una iglesia cristiana en la cual participa en el coro y también predica, ¿no? Comparte su experiencia en torno a la pérdida de fe. Y Ale también participa en un coro que es parte del centro especializado en el que él recibe tratamiento. Y bueno, Ale es soltero, Ale es hijo menor de 4 y vive con sus padres. Su papá es empleado de gobierno, su mamá se dedica al hogar y es la principal cuidadora de Ale. Viven al oriente de la Ciudad de México y desde los 5 años Ale recibió tratamiento, ¿no? Y bueno, Ale requiere el uso de ruedas alrededor de los 7 años y bueno, es considerado un caso de nuevo. Ale únicamente estudió hasta la primaria, dado que también el lugar donde recibían el tratamiento, ¿no? Porque es el que más tiempo lleva en tratamiento y lo recibe desde, de acuerdo a la literatura, a una edad muy pertinente. La mamá de Ale, Patty consigue un trabajo en esta institución y entonces, tal como en la actualidad las actividades de Patty las actividades de Ale se vuelven actividades de Patty, en ese entonces las actividades de Ale y Patty correspondían con acudir a tratamiento, pero además eso el acudir a tratamiento estaba de alguna manera determinado por el trabajo de Patty, que era trabajar en este hospital especializado en el abordaje de la DMD. Y bueno, Michael es un joven de 19 años. Él, cuando yo lo entrevisté, practicaba boxeo y estudiaba computación y también le gustaba tejer. Es soltero, es el hijo mayor de 2 hermanos, pero pues bueno, no convive con su hermano, dado que su mamá lo dejó a cargo de su abuelita paterna desde que él nació. Y Michael vive con su abuela y con su padre es mecánico y su abuela se dedica a las manualidades y a ser la principal cuidadora de Michael. De hecho, ella es hoy la dama de compañía de Michael y la cuida, su enfermera particular. Y bueno, Michael vive al oriente de la Ciudad de México, muy cerca del centro especializado donde recibe tratamiento, entonces bueno, pueden ir y regresar en la silla de ruedas, ¿no? Comienza el uso de silla de ruedas desde los 8 años y lleva en tratamiento alrededor de 2 años. Y bueno, es un caso de nuevo y él solo estudió hasta la
secundaria, pero bueno, está motivado a continuar. Y parte de lo que me empezó a hacer ruido, ¿no? A visibilizar que es preciso no solo enfocarme en aspectos o temáticas que tienen que ver con la vida de los chicos, si bien es fundamental y es lo principal para mí, un tema que emergió como algo importante en la vida de ellos, que posibilita el acceso a otro tipo de servicios o el acceso a derechos, tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y algo que representa como la relevancia del cuidado en sus vidas, ¿no? Lo que presenté antes tiene que ver con presentar un poco el contexto y las posibilidades que tienen cada uno de acceder al cuidado, pero que una vez más está en términos de la familia, ¿no? En términos de una mujer en la familia. Y bueno, la presencia, algo que a partir de las narrativas es que la presencia de las cuidadoras se vuelve fundamental dentro y fuera del lugar. Y en el caso de Felipe, él menciona lo siguiente: mi mamá es la que casi me ayuda la mayor parte del tiempo. Se desgastó los ligamentos y no podía hacer, o sea, tenía un dolor muy fuerte, pues no le permitía hacer muchas cosas. Sí recibí ayuda de mi tía, de mis primas, pero no era lo mismo, porque en ese tiempo no me bañé, no comía bien, no hacía mis ejercicios, porque no sabía cómo, no sabían cómo. Entonces, Jorge menciona esto a partir de que su mamá se enferma, tiene una afectación en la espalda, ya que su mamá es la que lo traslada, ¿no? Lo mueve de posición, pero lo cargan. Entonces, para poder colocarlo en la silla de ruedas, ¿no? O para poder que descanse en la cama, pues su mamá es la que lo carga. Entonces, bueno, tras ser la única que se dedica al cuidado de Felipe, pero no solo de Felipe, sino de otras actividades de la casa, pues bueno, se afecta pues, su salud, pero justo cuando sucede esto, no hay quien sepa cómo apoyar a Felipe, ¿no? Y una vez más se ven como las restricciones y las limitadas posibilidades en materia de cuidado, donde se asume que es responsabilidad de la familia y no se generan apoyos que posibiliten, pues sí, como acceder a cuidados alternos a la familia, y bueno, se acude a la familia extensa, ¿no? Pero una vez más, a tías y a primas. En el caso de Ale, dice, mi mamá es como mis pies y mis manos. Algo que sucedió durante la investigación y que es relevante a partir de esta mención que hace Ale, es que cuando yo me aproximé, ¿no? O me acerqué a ellos para poder entrevistarlos, es que yo tenía pensado entrevistar solo a los jóvenes, porque mi perspectiva o mi referente era que en pocos estudios se consideraba su perspectiva, ¿no? Y que cuando se consideraba siempre estaba acompañada de los tutores, ¿no? Y había como un contraste entre lo que decían los tutores y lo que decían ellos, como si tuvieran que validar esa información. Y para mí era importante dar cuenta de cómo vivían ellos y qué pensaban. Pero cuando llego a las entrevistas, la primera entrevista que realicé fue la de Ale, y entonces ellos me dicen, es que todo lo hacemos juntos. Cuando yo exploro la posibilidad de si puedo entrevistar a Ale únicamente, me dicen que preferirían que Ale estuviera ahí, y a lo largo de la entrevista me doy cuenta que efectivamente, ¿no? Cuando dice mi mamá es como mis pies y mis manos, me percato de la necesidad de apoyos para realizar sus actividades de la vida cotidiana, desde algo muy básico como era cambiar de posición a lo largo de la entrevista, ¿no? Y entonces cómo la vida de Ale y de Patti se vuelve una, ¿no? Y entonces se restringe la posibilidad de participar en otros espacios de manera independiente. Y bueno, en el caso de Jorge dice, tengo 2 tías, pues ellas tenían a sus hijos con distrofia, entonces imagínate, sabían de todo. Y esto lo menciona Jorge a partir de que a él le diagnostican la enfermedad, como el contacto con sus tías, que eran expertas en el cuidado y en la vivencia de esta condición de salud, pues le permite como no vivir como
este diagnóstico de manera catastrófica, como lo señala la literatura, pero una vez más, el cuidado en términos de cuidadoras, en términos de un trabajo que compete a las mujeres, ¿no? Y otro aspecto es que los cuidados de las personas con discapacidad son necesarios en diferentes ámbitos de la vida, pero no siempre de la misma manera, ¿no? Pareciera que cuando se piensa en cuidados, un poco a partir de lo que les mencionaba de la literatura, se piensa en términos de cuidados médicos, ¿no? Acudir a sus citas, de cuidados como la alimentación, de cuidados como la higiene, y que se deja de lado otros aspectos que competen al ámbito de las emociones también, ¿no? Entonces, al ámbito de posibilitar una vida social, una vida fuera del ámbito de la familia. Y en esto retomo un comentario de Inés, que es la abuela de Michael, y dice, las mamás nunca se les quita a uno la preocupación, pero más que preocuparse, que se ocupen de tener a los niños en algún deporte, algún taller en donde ellos puedan hacer lo que les guste, porque yo le digo a Michael, tú dime qué te gusta y ahí te llevo. ¿Le gusta la computación? Lo llevo a la computación, aunque luego no tenga ganas de salir, pero ahí voy para que aprenda y que te distraigas. Justo, ¿no? Pareciera que entonces la participación en la esfera pública, el acceso a servicios, a derechos tales como la educación, una vida social, competen entonces también, o son responsabilidad también de la cuidadora, ¿no? Entonces, a partir de las narrativas, me percato de unas premisas en términos de la vida cotidiana de las personas que van más vinculadas al modelo médico, ¿no? A una vida en donde se enfrentan a muchas barreras sociales y visibilizan las ventajas en el ámbito para ejercer o acceder a derechos básicos, ¿no? Como derechos que competen a otros aspectos de la vida común o la vida social y pues bueno, es importante visibilizar que si solo nos quedamos en la literatura, pues el cuidado va a ir en función de lo médico. Creo que si vamos viendo estos son como unos fragmentos, como algo que yo quería utilizar para reflexionar en torno a, pero obviamente seguro pues habrá muchos más aspectos a complejizar, pero bueno, esto me parecía que podía posibilitar posibilitar la reflexión. Y bueno, entonces cuando a partir de las narrativas vemos que los cuidados para las personas con discapacidad, en este caso la discapacidad motriz derivada de la distrofia muscular de Duchenne, que si bien es importante visibilizar que la distrofia muscular de Duchenne complejiza aún más, y creo que son como ejes que nos permiten visibilizar para cada situación en particular, ¿no? Pero que sí es evidente en las 4 narrativas que el trabajo de cuidado, ¿no? Es un trabajo invisible, que es un trabajo no remunerado y que está naturalizado como parte de las funciones de quien ejerce el cuidado, ¿no? Y quien ejerce el cuidado está en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito en donde la familia juega un papel central, pero no de manera equitativa, ¿no? Donde la estructura de las familias o de las familias de estos jóvenes que me compartieron su historia, es biparental, en el caso de Michael, monoparental, pero finalmente las prácticas de cuidado se reproducen en los términos de, sí, como de esta estructura patriarcal, ¿no? Y que existe una división del trabajo sexual, sí, una división sexual del trabajo, en donde el hombre es visto como proveedor, ¿no? Y la mujer como cuidadora, traduciéndose en una desigualdad de género en el ejercicio de cuidado y que existe una sobrecarga para quien ejerce este cuidado y que esto me parece que es evidente en todas, pero que cuando las condiciones sociales, económicas, espaciales, ¿no? o geográficas complican o hacen más compleja el cubrir estos cuidados,
terminan siendo de mayor sobrecarga, tal como ocurre con la mamá de Felipe, ¿no? Donde en el caso de Jorge, Michael y Ale, el cuidado no quiere decir que no sea desgastante, pero digamos que están enfocados en ellos, ¿no? O sea, su mamá se dedica completamente al cuidado de ellos. Pero cuando hablamos de la mamá de Felipe, se hace aún más complejo porque no solo tiene que ver con el cuidado de Felipe, sino de sus hijos, y sobre todo se vuelve evidente una necesidad del autocuidado, ¿no? Entonces, vemos cómo existe una sobrecarga a diferentes niveles. Y que bueno, que es evidente que no hay una participación del Estado que posibilite que haya otros sistemas de cuidado, ¿no? Donde haya la posibilidad de que, por ejemplo, pienso en que pudieran decir, no, pues encontrarle a alguien que le ayude y demás, pero la economía no ayuda, ¿no? Y en donde el Estado no provee como estos recursos para que efectivamente el cuidado pueda ir más allá del ámbito doméstico. Y finalmente vemos que se traduce en una barrera social, ¿no? Para las personas con discapacidad, porque el cuidado termina convirtiéndose en un derecho fundamental que posibilita el acceso a otros derechos, ¿no? Como la autonomía y una vida independiente, que es fundamental en la Convención o en el enfoque de los derechos humanos, ¿no? En el modelo de los derechos humanos. Y que de alguna manera las medidas que se implementan, tanto a partir del ámbito médico como desde lo que ocurre en las dinámicas familiares, es que se piensa a las personas con discapacidad como personas dependientes, ¿no? De alguna manera, me quisiera enfatizar aquí, no propiamente a las cuidadoras, ¿no? Porque ellas buscan que esta inclusión social, pero en la dependencia en el sentido de, recuerdo algo que mencionaron Michael e Inés, en donde Michael le interesaba practicar fútbol, pero bueno, no le permiten practicar fútbol desde una prescripción médica, no le dicen que no puede hacer esfuerzo, ¿no? Y que además, pues que por su condición de salud no podía practicarlo. Y entonces dice, bueno, otro deporte, pero la respuesta de la doctora es, no, tú no debes de practicar deporte, tú lo único que necesitas es ser cuidado, ¿no? Entonces, justo como una persona sin posibilidad de tomar decisiones, sin intereses y dependiente del sistema de salud y dependiente de su mamá y dependiente de la familia, ¿no? Entonces, es importante visibilizar eso. Y quisiera ya y como ir cerrando, en donde algo de estas reflexiones que me hago es de dónde parte mi entendimiento de la discapacidad, de mí como persona que ha participado en procesos de psicoterapéuticos con personas y familias con discapacidad, yo en el ámbito de la investigación, pero sobre todo en general como persona, ¿no? ¿Quiénes son los expertos en materia de discapacidad y quiénes son los expertos en materia de cuidados? Es decir, cuando yo pienso en la discapacidad, inmediatamente me remito como a cierto tipo de cuidados prioritarios, ¿no? Me enfoco en el ámbito de la salud o veo como esta compleja rama o esta complejidad en diferentes ámbitos del cuidado, ¿no? Y a quién corresponde el cuidado. Es decir, si es una labor que compete únicamente a las familias, si es una labor que compete únicamente a las cuidadoras, o qué pensamos al respecto, ¿no? Mi perspectiva repercute en el abordaje de estas temáticas y esta pregunta me la hago sobre todo porque yo me aproximé al estudio, ¿no? de las narrativas de vida de estos jóvenes, como saber en términos de cuántas barreras se enfrentaban, de cuánto su manera de entender la discapacidad podía como llevar a ciertos estilos o ciertos estilos de afrontamiento, estilos de vida, ¿no? Y de alguna manera en cuanto podían desarrollarse en esferas que van más allá del ámbito médico, pero justo el hablar con
ellos vuelve un eje fundamental que yo no había considerado, que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y entonces me parece fundamental pensar si, tal como ocurrió, ¿no? Que el conversar con ellos tiene un impacto en mí y en todo lo que he venido haciendo a lo largo de mi experiencia profesional en diferentes ámbitos y en cómo también yo pensaba el cuidado como hermana de una persona con discapacidad. Me parece que estas reflexiones son reflexiones que debemos tener todos, ¿no? Quizá hay muchas más, estas son las que se me ocurren a mí. Y ya nada más para cerrar, considero que es importante considerar algunos aspectos en torno al cuidado, que es pensar el cuidado como un derecho universal, como un derecho en el que todos a lo largo de la vida pudiéramos acceder, que sea una decisión de la persona si quiere cuidar, si no quiere cuidar, si necesita ser cuidado o si necesita cuidarse de sí mismo, ¿no? Pero que existan estas posibilidades de acceder al cuidado. Que la dinámica de cuidado es relacional, en donde no solo está en función de proveer, ¿no?, a una persona que es considerada como dependiente, sino que está emerge en un contexto relacional particular, ¿no?, tal como lo vimos en cada una de las historias. Que el cuidado comprende actividades destinadas al bienestar, ¿no?, que van desde aspectos muy básicos, ¿no?, como la alimentación, la higiene, pero que también tiene que ver con la transmisión de valores sociales y de prácticas de crianza, ¿no? Entonces, que es fundamental estarnos cuestionando al respecto para ver cuáles son las prácticas de crianza que también estamos transmitiendo, perpetuando, ¿no? Y que el Estado es importante que el Estado promueva un entorno facilitador, ¿no?, donde estén cubiertas las necesidades básicas de las personas, donde se posibilite que haya tiempo para el cuidado, ¿no?, que de alguna manera, pensando en México, están como estas licencias de maternidad, estas licencias de paternidad, ¿no?, para dedicar tiempo al cuidado, pero que compete al cuidado de niños, ¿no?, pero que a lo largo de las personas con discapacidad o condiciones de salud crónica, estas no están presentes. Y que también existan los recursos financieros, ¿no?, en donde el Estado si favorezca que haya como esta oferta de cuidados, ¿no?, en donde si bien la familia, o sea, que el cuidado no sea, no solo las personas que cuentan con los recursos financieros para pensar en otras alternativas de cuidado que van fuera de la familia, como por ejemplo contratar a un asistente personal o como por ejemplo contratar a un enfermero, no solo sea posibilidad para quienes lo pueden pagar, sino que sea una posibilidad para todos, ¿no? Entonces, que el Estado provea de estos recursos financieros para que las personas puedan o las familias puedan tener estas posibilidades, ¿no? Que es necesario analizar el cuidado desde una perspectiva de género, en donde se cuestionen esta naturalización, ¿no?, del trabajo doméstico, del cuidado como algo del ámbito privado y del no remunerado, y que se posibilite esta corresponsabilidad del cuidado donde estén presentes tanto los hombres como las mujeres, pero que además sea una responsabilidad social de todos, ¿no? Las personas con discapacidad, es importante que las personas con discapacidad elijan el tipo de apoyos que desean y quiénes deben proporcionarlo. Es decir, que el cuidado sea mirado también en términos de las personas con discapacidad como con un enfoque de derechos, ¿no?, en donde las personas son sujetos de derecho y no personas dependientes, donde las personas tienen deseos, intereses, ¿no?, necesitan apoyo para realizar sus actividades, pero que no están limitados, ¿no?, sino que requieren el apoyo para realizar sus actividades. Y de alguna manera, esta perspectiva de género en el ámbito del cuidado, este enfoque de derechos en el cuidado en términos de las personas con discapacidad, pues favorece la disminución de una desigualdad social, estas inequidades de género,
y que posibiliten la participación en la esfera pública tanto de las mujeres, ¿no? Es decir, que sea decisión de ellas si se quedan al cuidado o deciden incorporarse al ámbito laboral, que se generen como estos apoyos, y que las personas con discapacidad también puedan posibilitar una vida independiente y participen en ámbitos que tienen que ver con la educación, con el trabajo, porque de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Felipe, se ve restringida la posibilidad de seguir estudiando, dado que depende del cuidado de su mamá y los recursos no son suficientes ni cuentan con el apoyo del Estado, ¿no? Y que a partir de estas reflexiones, a partir de considerar la perspectiva de las personas en lo cotidiano, posibilitemos la emergencia de nuevos diálogos en torno al cuidado y en torno a la discapacidad de la familia. Entonces, bueno, esto. Muchísimas